Hoy Dios te dice algo que tu corazón necesita escuchar, algo que el ruido del mundo ha intentado callar, algo que tu alma ha estado esperando desde hace mucho tiempo. Dios te dice, todo lo que te han quitado, yo lo regresaré a ti. No es una frase vacía, es una promesa viva que se despierta cuando todo parece perdido. Es la voz que atraviesa el silencio después del dolor. Has llorado en secreto. Has sentido que la vida te arrancó lo que amabas. Te arrebataron oportunidades, personas, sueños, caminos, y aún así, aquí estás, respirando. Quizás no lo notas, pero sobrevivir también es una forma de fe. Caminar entre ruinas sin perder el alma es una forma de esperanza. Dios te ha visto en cada noche que callaste tu angustia, cada mañana en la que sonreíste sin fuerza, en cada pensamiento donde dudaste, sí. Él aún te escuchaba, sí. Él te escuchó. Él no ha olvidado tus lágrimas. Y aunque no entiendas el porqué de todo lo que perdiste, hay un propósito que está germinando en silencio. Dios no te está castigando, te está preparando. Porque antes de devolverte lo que te quitaron, necesita enseñarte a recibirlo sin miedo, con madurez, con propósito. Lo que viene no será una simple devolución, será una restauración divina. Nada de lo que viviste fue en vano. Cada pérdida tiene un eco que resuena en el plan de Dios. Y hoy, ese eco empieza a transformarse en promesa. Dios te dice, yo restauraré lo que el tiempo, las personas y el dolor te arrebataron. No será de inmediato, pero será perfecto. No llegará en tus tiempos, pero llegará en el momento exacto, cuando tu corazón esté listo para sostener la bendición sin volver a perderla. Lo que te quitaron no era el final, era solo el comienzo de algo que aún no podías entender. Y esta vez, cuando lo recibas, sabrás que no vino por casualidad, sino por promesa. Dios no olvida lo que te prometió. Aunque tú hayas sentido que el cielo se cerraba, Él seguía trabajando en silencio. Porque cuando el alma se quiebra, el espíritu se forma. Hay cosas que perdiste que no eran un castigo, eran una limpieza. Dios quitó lo que te estaba atando al dolor, incluso cuando tú querías conservarlo. Y sí, dolió. Pero a veces, para salvarte, Él tiene que arrancarte de lo que te destruye. Piensa en eso que un día tuviste y hoy ya no está. Esa relación, ese trabajo, ese proyecto, esa etapa de tu vida. ¿Recuerdas cómo creías que sin eso no podrías seguir? Y sin embargo, aquí estás, más fuerte, más consciente, más cerca de entender quién eres realmente. Dios no devuelve lo que se perdió tal como era. Él lo transforma. Porque cuando algo muere en tus manos, resucita en las de Él. Cada pérdida que sufriste fue una semilla, y aunque en la tierra de la fe nada crece de inmediato, tarde o temprano verás el fruto. Dios está preparando el terreno para devolverte lo que es tuyo, pero purificado, sin el dolor, sin la carga, sin la sombra del pasado. Lo que viene no será igual, será mejor. Y cuando llegue, entenderás que si no hubieras pasado por ese valle, no habrías aprendido a reconocer la voz de Dios. Hay silencios que duelen, pero también hay silencios que enseñan. Y tú aprendiste a escuchar en medio del silencio. Aprendiste a confiar sin ver, a creer sin tener. Eso no se aprende en la abundancia, se aprende en la pérdida. Por eso Dios te dice hoy, no temas por lo que ya no está. Porque lo que preparo para ti tiene un peso eterno. Lo que viene de Dios no se desvanece, no se rompe, no se roba. Porque lo que Él entrega lo sella con propósito eterno. Tu dolor fue el precio del despertar. Y ahora, el cielo se prepara para devolverte con gloria lo que la vida te arrancó con lágrimas. Hay un momento en la vida donde el alma se cansa de esperar, donde parece que orar no cambia nada y que el cielo guarda silencio. Has estado ahí, preguntándote si Dios realmente escucha tus palabras o si simplemente hablas al vacío.
Pero lo que no sabes es que en ese silencio Dios estaba moviendo lo invisible. Mientras tú llorabas, Él ya estaba abriendo camino. Mientras sentías que todo se apagaba, Él estaba preparando una nueva luz para ti. Dios no actúa a tu ritmo, actúa a tu medida. Él sabe lo que necesitas, incluso antes de que lo pidas. Por eso muchas veces te cerró puertas que tú querías abrir y te alejó de personas que tú querías conservar. No era crueldad, era protección. Dios te estaba guardando de cosas que no veías, de caminos que parecían buenos, pero que te habrían destruido. Y aunque no lo entendiste, un día agradecerás cada no que vino del cielo. A veces, perder es la única forma de ser libre, porque hay cadenas que no parecen cadenas. Hasta que Dios las rompe, Él te está llamando a confiar, no solo cuando todo sale bien, sino cuando todo parece perdido. Porque ahí, en medio de la oscuridad, es donde la fe se hace real. La fe no es una emoción, es una decisión. Es creerle a Dios cuando el mundo te grita que no hay esperanza. Es seguir caminando aunque no veas el destino. Es seguir orando aunque no sientas respuesta. Y cada vez que decidiste seguir, incluso sin entender, Dios lo vio. Cada lágrima que derramaste fue contada, cada suspiro fue registrado, cada noche de incertidumbre fue escuchada por el cielo. Nada se perdió, nada fue en vano. Dios ha estado trabajando en lo oculto, restaurando lo que el enemigo intentó destruir. Él no solo va a devolverte lo que te quitaron, va a multiplicarlo. Porque su promesa no es de retorno, es de abundancia. Y cuando llegue el momento, no solo recuperarás lo que perdiste, verás cómo Dios convierte tu dolor en testimonio. Hay cosas que el tiempo no puede sanar, pero Dios sí. Hay heridas que los años no curan, pero su presencia sí puede restaurar. Tú sabes lo que se siente llevar una herida invisible, esa que no sangra, pero que duele cada día. Esa pérdida que intentas olvidar, pero que vuelve en los silencios. Dios conoce esa herida. La ha visto sangrar en tus pensamientos, en tus noches, en tus dudas. Él no la ignora, Él no la juzga. Él la toca con ternura y te dice, yo haré nuevas todas las cosas. A veces creemos que sanar es olvidar, pero sanar no es eso. Sanar es recordar sin que duela, mirar atrás y ver propósito donde antes solo había dolor. Y Dios está llevándote hacia ese punto, poco a poco, sin que te des cuenta. Porque Él no solo quiere devolverte lo que perdiste, quiere devolverte la paz que el dolor te robó, quiere devolverte la confianza que la decepción destruyó, quiere devolverte la esperanza que la vida apagó. Dios no restaura por partes, Él lo hace por completo. Cuando sana lo hace desde la raíz, cuando devuelve lo hace con propósito eterno. Y tal vez no entiendes por qué tuviste que pasar por tanto, por qué te rompieron, por qué te traicionaron, por qué te dejaron cuando más necesitabas. Amor, pero escucha esto, cada traición fue una redirección, cada pérdida fue una protección, cada vacío fue una invitación a conocer a Dios más profundamente. Él permite que todo se caiga para que veas quién realmente sostiene tu vida. Y cuando te quedas sin nadie, descubres que Dios es suficiente. Hoy Él te dice, voy a sanarte, pero también voy a devolverte lo que te pertenece. No te devuelvo solo lo que perdiste, te devuelvo el doble de lo que creíste que habías perdido para siempre. Porque cuando yo restauro, multiplico, y lo que viene será tan grande que olvidarás las lágrimas que derramaste por lo que se fue. Dios no quiere que sobrevivas, quiere que vivas, que vuelvas a creer, que vuelvas a soñar, que vuelvas a confiar, porque lo que te espera no es una repetición de tu pasado, es el cumplimiento de su promesa. Dios te dice, yo vi cuando te quitaron lo que amabas, yo vi cuando guardaste silencio porque ya no tenías fuerzas para explicar tu dolor. Y aunque otros no lo entendieron, yo sí lo entendí. A veces la vida parece injusta, te esfuerzas, amas, das todo, y aún así te quedas con las manos vacías, pero no fue en vano.
Nada de lo que hiciste desde el amor fue desperdiciado, porque cada acto puro tiene un eco eterno. Dios no se olvida de tus obras ocultas, de tus sacrificios silenciosos, ni de las veces que perdonaste cuando te dolía hacerlo. Todo eso está escrito en su memoria divina. Y llegará el día en que el cielo te recompensará por todo lo que soportaste con fe. Tú diste cuando nadie te daba, perdonaste cuando no te pedían perdón, seguiste creyendo cuando todo te decía que te rindieras. Y eso tiene peso en el reino de Dios. Él no mide tu éxito por lo que lograste, sino por lo que soportaste sin perder la fe. Por eso, cuando te devuelva lo que te quitaron, no será por lástima, será por justicia divina, porque hubo personas que creyeron que podían destruirte, pero no sabían que estaban ayudando a construir el escenario donde Dios mostraría su poder. Cada traición fue un movimiento en el tablero de su plan. Cada pérdida fue una pieza que encajó en tu destino. Dios no improvisa, nada se le escapa. Aunque el enemigo intentó robarte lo que era tuyo, no pudo tocar la promesa, porque lo que Dios te entregó en espíritu, nadie puede arrebatártelo. Tal vez hoy solo ves ruinas, pero Dios ya ve reconstrucción. Donde tú ves cenizas, Él ya ve belleza. Y donde tú ves final, Él ve un nuevo comienzo. Prepárate, porque el regreso de lo que perdiste no será igual. Será más grande, más puro, más tuyo. Y cuando llegue, entenderás que la espera valió la pena. Dios no se olvidó de ti, solo estaba escribiendo el capítulo que hará que todo tenga sentido. Hay momentos en los que el alma siente que ya no puede más, cuando el cansancio no es físico, sino espiritual, cuando parece que el fuego de la fe se apaga poco a poco. Y sin embargo, incluso ahí, en medio del agotamiento, Dios sigue obrando. Él no se alejó cuando perdiste la esperanza. Él no se fue cuando dejaste de orar. Él permaneció, aunque tú no lo notaras, porque el amor de Dios no depende de tu fuerza, sino de su fidelidad. Y aunque caíste una y otra vez, Él siempre estuvo ahí, sosteniéndote desde lo invisible. Dios no se escandaliza de tus caídas. Él las usa como punto de partida. Cada vez que pensaste que era el final, Él lo vio como el comienzo de algo nuevo. No fue debilidad lo que te hizo llorar, fue humanidad. Y Dios no desprecia a los que lloran. Los abraza. Él habita cerca del corazón quebrantado y restaura lo que el orgullo no puede sanar. Tal vez te preguntas, ¿por qué tuve que perder tanto para aprender esto? Y Dios te responde, porque solo en la pérdida podías descubrir quién soy realmente. Cuando lo tenías todo, no me buscabas. Cuando lo perdiste todo, me encontraste. Y aunque dolió, fue ahí donde te revelé mi presencia. Dios permitió que todo se apagara para que solo quedara su voz. Y en ese silencio empezó tu transformación. Lo que viene ahora no es castigo, es cumplimiento, porque lo que parecía ruina era el terreno donde Dios sembró la restauración. Y la semilla que Él planta siempre da fruto. Por eso no temas. No te avergüences de tus caídas ni de tus heridas. Son testimonio de que sobreviviste, de que sigues aquí, de que no te rendiste. Dios no busca perfección, busca corazones dispuestos. Y el tuyo, aunque herido, sigue latiendo con fe. Esa fe será la llave que abrirá las puertas que pensaste cerradas para siempre. Y cuando las cruces, verás cómo todo lo que perdiste regresa multiplicado. Dios te dice hoy, no todo lo que perdiste era una pérdida, y no todo lo que ganaste era una bendición. Has tenido que soltar mucho. Personas que amabas, proyectos que te ilusionaban, caminos que parecían correctos, y cada despedida te dolió como una herida abierta. Pero en el fondo, cada final estaba guiándote hacia el propósito que hoy comienza a revelarse. Hay cosas que Dios permitió que se fueran porque ya no tenían espacio en la versión de ti que Él está construyendo. No eras tú perdiendo, era Él purificando. A veces, Dios te quita lo que quieres para darte lo que necesitas, porque si Él no hubiera intervenido,
Tal vez aún estarías atado a algo que te impedía crecer, y aunque en su momento no lo entendiste, hoy comienzas a sentir que nada fue casualidad. El dolor fue maestro, la soledad fue espejo y el silencio fue guía. Dios no te llevó por un camino fácil, te llevó por un camino verdadero, porque lo fácil no forma carácter, pero lo verdadero forma destino. Mírate ahora, has pasado por fuego y sigues de pie. Has atravesado noches sin luna y aún conservas tu fe. Eso no es debilidad, es fortaleza divina. Dios no te dejó en medio del proceso. Él caminó contigo cuando nadie más lo hizo. Y cada paso que diste en oscuridad fue guiado por su luz. Él te estaba preparando, no castigando, te estaba moldeando, no abandonando, porque lo que viene es demasiado grande para un corazón no preparado. Y tú, aunque no lo veas, ya estás listo para recibirlo. Dios te devolverá lo que el tiempo se llevó, pero esta vez no será frágil, será sólido, eterno, fruto de tu fidelidad. Todo lo que soportaste no fue en vano, cada lágrima fue semilla, y la cosecha está cerca. Dios te dice, lo que perdiste será devuelto, pero no en la misma forma. Será devuelto con gloria, para que cuando lo recibas, sepas que vino de mí. Hay promesas que parecen tardar una eternidad. Esperas, oras, confías, pero el tiempo pasa y nada cambia, y llega un punto en que el corazón se cansa, en que la fe parece flaquear, pero justo ahí, en el borde del cansancio, es donde Dios comienza a moverse. Él nunca llega tarde, aunque todo parezca indicar lo contrario. Sus tiempos no son los tuyos, y su forma de obrar no sigue tu lógica. Mientras tú ves demora, Él ve preparación. Mientras tú ves vacío, Él está construyendo plenitud. Dios no se olvida. La promesa que te hizo sigue en pie. Aunque el panorama sea oscuro, nada ni nadie puede anular lo que salió de su boca. Tal vez pensaste que su silencio era ausencia, pero su silencio era estrategia. Él estaba ordenando todo para que, cuando llegue el momento, nada ni nadie pueda impedir su cumplimiento. Hay un tiempo de siembra y hay un tiempo de cosecha, y tú estás por entrar en el tiempo del cumplimiento. Dios no solo va a devolverte lo que te quitaron, va a recompensarte por el tiempo que viviste en escasez, en dolor y en lágrimas. Él dice, yo te devolveré los años que te robaron, las oportunidades que creíste perdidas, la alegría que pensaste que nunca volvería. Cuando Dios restaura, lo hace con precisión. No deja cabos sueltos, no olvida detalles. Él recordará cada oración que hiciste con el corazón roto, cada vez que elegiste creer aunque no veías resultado, y entonces, de pronto, llegará lo que esperabas. No como una sorpresa, sino como una promesa cumplida. Será el momento en que mires al cielo y digas, ahora entiendo por qué tuvo que ser así. Cada puerta cerrada fue una redirección, cada espera fue un entrenamiento, cada lágrima fue un riego para lo que ahora florece. Dios no ha terminado contigo. Estás en la antesala de una nueva temporada, una temporada donde verás con tus propios ojos la fidelidad que antes solo creías con el corazón. Prepárate, porque lo que viene no será una simple respuesta. Será una manifestación divina. Dios está escribiendo un nuevo capítulo en tu vida. Y aunque todavía ves páginas manchadas por el pasado, Él ya está trazando líneas de esperanza sobre ellas. Nada de lo que viviste fue un error. Cada caída, cada llanto, cada despedida fue parte de la historia que te lleva hasta este momento. Dios nunca desperdicia el dolor. Él lo transforma en propósito. Hubo días en que solo querías desaparecer, en que el peso del alma parecía insoportable, y sin embargo, no te rendiste, te levantaste, aunque temblabas por dentro, y esa fortaleza silenciosa fue vista por el cielo. Dios no necesita que seas perfecto, solo necesita que sigas creyendo, porque la fe no siempre grita.
A veces solo susurra, todavía confío, y cuando el alma logra decir eso, en medio del sufrimiento, el cielo se conmueve. Has pasado por batallas que nadie conoce, por luchas que escondiste detrás de una sonrisa. Y aunque muchos te vieron débil, Dios vio a un guerrero que no se rindió. Por eso, el tiempo de la restitución se acerca. Lo que te fue quitado no se perdió, solo fue apartado para regresar en el momento exacto. Dios te devolverá no solo cosas, sino significado. Porque no se trata de recuperar lo material, sino de restaurar tu propósito, tu fe, tu identidad. Él dice, voy a levantar lo que el dolor derrumbó. Voy a reconstruir lo que el tiempo desgastó, y cuando lo haga, nadie podrá decir que fuiste tú, porque todos sabrán que fui yo. Tu historia será testimonio, tu proceso será mensaje, y tu voz llevará esperanza a quienes aún caminan. Por el valle que tú ya atravesaste, nada de lo que sufriste será desperdiciado. Cada herida se convertirá en luz para otros, porque cuando Dios te devuelve, no solo te bendice, te convierte en bendición. Y cuando llegue ese día, mirarás atrás y entenderás. Todo lo que perdí me llevó directo a lo que realmente necesitaba. Dios te dice, voy a hacer que todo cobre sentido. Cada pérdida, cada lágrima, cada silencio, has cargado con un peso que parecía imposible de sostener. Hubo noches en las que tu mente gritaba por descanso y días en los que tu corazón solo quería rendirse, pero no lo hiciste. Y esa resistencia silenciosa, esa fe que se mantuvo encendida incluso entre las ruinas, fue lo que movió el corazón de Dios. A veces te preguntaste por qué tenías que pasar por tanto, por qué los que hacían daño parecían avanzar, mientras tú solo veías retrocesos. Pero lo que no sabías es que Dios no estaba castigándote, estaba puliéndote, porque las joyas más valiosas se forman bajo presión y las almas más fuertes nacen en medio del fuego. Cada prueba que enfrentaste no fue una derrota, fue una preparación. Dios estaba forjando carácter, templando tu espíritu, enseñándote a depender solo de Él, porque la bendición que viene no podrá sostenerse sobre una fe débil, sino sobre una fe madura, estable, probada. Él te apartó de personas, de lugares, de caminos que parecían buenos, pero que habrían apagado tu propósito. Te separó no para castigarte, sino para protegerte, porque si hubieras recibido lo que pedías antes de tiempo, lo habrías perdido otra vez, pero ahora estás distinto. Ya no miras con los ojos del miedo, sino con los del entendimiento. Dios no solo devolverá lo que te quitaron, devolverá el sentido que el dolor te robó. Él hará que todo lo que te dolió tenga un propósito mayor, que tus cicatrices se conviertan en señales de victoria, no de derrota, porque cuando Dios restaura, no solo borra el pasado, redime la historia completa. Y llegará un día no muy lejano en que mirarás todo lo vivido y dirás, ahora entiendo. No fue el fin, fue el comienzo, porque el proceso que te rompió fue el mismo que te preparó. Dios estaba construyendo desde el silencio la versión más fuerte, más sabia y más luminosa de ti. Y todo lo que perdiste, todo lo que lloraste, todo lo que te arrancaron, Él lo devolverá, transformado en propósito, multiplicado en bendición y sellado con su gloria. Dios te dice, lo que viene no se parecerá a nada que hayas vivido antes. Has caminado por el desierto y ahora estás cerca de la tierra prometida. El dolor fue el precio del propósito, pero ya no tendrás que pagar más. El cielo está moviendo lo que parecía detenido. Las puertas que estuvieron cerradas comienzan a abrirse. Las promesas que parecían dormidas están despertando. Dios no se olvidó de ti. Solo estaba esperando el momento en que tu corazón estuviera listo. Y ese momento ha llegado. Lo que perdiste volverá, pero con una esencia nueva. Ya no traerá tristeza,
sino paz. Ya no te herirá, te sanará. Prepárate para recibir sin miedo, para disfrutar sin culpa, para creer sin dudar, porque el Dios que permitió tu proceso es el mismo que cumplirá su promesa. Y cuando todo se cumpla, sabrás que nada fue en vano. Dios te dice hoy, el tiempo de llorar terminó, ahora comienza el tiempo de recuperar. Has sido probado, moldeado y purificado. Nada de lo que viviste fue casualidad. Cada paso te condujo hasta este instante. Este es tu renacer. Lo que se rompió será reconstruido. Lo que se perdió será devuelto. Lo que parecía muerto volverá a vivir. Dios no solo va a restaurarte, va a exaltarte. Te levantará en el mismo lugar donde caíste. Y todos verán que no fue tu fuerza, sino su gracia. Tu historia no termina en dolor, termina en propósito. Tu fe no fue en vano, tu espera no fue perdida. Lo que viene será tan grande que tus lágrimas se convertirán en testimonio. Dios cumple. Y hoy te recuerda, todo lo que te han quitado, yo lo regresaré a ti, pero multiplicado.